El viento esa tarde olía a tierra húmeda y flores marchitas. Era el mismo olor que recuerdo cada año, cada vez que regreso al cementerio donde reposa mi hija Lucía, o al menos donde siempre creí que reposa. 30 años han pasado desde aquella tarde maldita en que la perdí, y aún así, mi corazón se niega a aceptar que no volveré a ver su sonrisa. Caminaba despacio, apoyada en mi bastón, con el ramo de margaritas blancas en la mano. El sol se escondía detrás de las nubes, y el aire traía consigo una mezcla de silencio y pena que solo los cementerios conocen. Pensaba en ella, en los lazos que le hacía en el cabello, en su risa tan parecida a la mía cuando era niña. Pero justo cuando llegué, frente a la vieja reja de hierro, una voz infantil me detuvo. «Señora», susurró alguien, apenas audible. Giré la cabeza. A un costado del portón, entre las sombras de los cipreses, había una niña descalza, con el rostro sucio y los ojos grandes como lunas asustadas. Su vestido estaba roto, y su voz temblaba. «No entre ahí, por favor», dijo. «Algo terrible va a pasar». Por un instante, pensé que era una de esas niñas de la calle que piden limosna, inventando historias para ganar compasión. Le sonreí con dulzura. «No te preocupes, pequeña», le respondí. «Solo vengo a dejar flores a mi hija». Ella dio un paso atrás, negando con la cabeza. «No, señora, no hoy. Hoy no». Me quedé inmóvil. Había algo en su mirada que no era simple miedo. Era como si supiera algo que yo ignoraba. «¿Cómo te llamas?», pregunté. «Ana», respondió sin vacilar. «¿Y qué haces aquí, Ana?». Bajó la mirada. «Espero a mi mamá, pero ella nunca viene». El silencio que siguió me apretó el pecho. La brisa helada me rozó la cara. No sé por qué, pero algo dentro de mí me dijo que debía escucharla. Así que, en lugar de entrar, me senté en el banco frente al portón y esperé. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Media hora después, justo cuando el sol se escondió del todo, lo vi. 3 hombres con abrigos oscuros cruzaron el portón del cementerio. No llevaban flores, llevaban palas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Los observé desde lejos, tratando de entender qué hacían allí a esa hora. Se movían con rapidez, como si temieran ser vistos. Uno de ellos llevaba una linterna y señalaba una tumba en particular. Ana, la niña, se aferró a mi brazo. «Ve, señora», le dije que no entrara. «¿Qué hacen esos hombres?», pregunté. «No lo sé, pero vienen seguido, y siempre van al mismo lugar». Mi garganta se secó. La linterna de los hombres iluminó una lápida vieja, con letras gastadas por el tiempo. Me incliné hacia adelante, tratando de leer desde la distancia, y entonces lo vi. El nombre grabado en la piedra. María Aguirre. Mi mismo apellido. Un escalofrío me recorrió la espalda. «No puede ser», murmuré. No conocía a ninguna María Aguirre enterrada allí. Y sin embargo, los hombres comenzaron a cavar justo sobre esa tumba, en la oscuridad, con una prisa desesperada. La niña me jaló del brazo. «No mire más, señora». «¿Por qué? ¿Qué hacen?». «Porque si nos ven, van a venir por nosotras». Sus palabras me helaron la sangre. El sonido del metal golpeando la tierra se mezclaba con el murmullo del viento y el crujir de las ramas. De pronto, uno de los hombres gritó algo, y los otros se detuvieron. Habían encontrado algo. Vi cómo levantaban una caja de madera, pequeña, con cuidado, como si contuviera algo frágil o peligroso. Uno de ellos la abrió, y un resplandor débil, a su lado, iluminó sus rostros. No sé qué era, pero ninguno de ellos volvió a hablar. Solo la cerraron rápidamente y se marcharon con ella. Ana, aún a mi lado, empezó a llorar. «Otra vez», susurró. «Siempre vienen y se la llevan». «¿A quién, Ana?». La niña me miró con los ojos llenos de lágrimas. «A la señora que está en esa tumba». «Pero…». Me detuve. «Esa tumba tiene mi apellido». Ana asintió. «Por eso vine a buscarla». «Porque usted también pertenece a esa tumba». Mi cuerpo se paralizó. Por un momento creí que el corazón se me detendría. La niña soltó mi brazo y corrió hacia los árboles, perdiéndose entre la niebla. Quedé sola frente al cementerio cerrado,
con el eco de sus palabras clavado en el pecho. Usted también pertenece a esa tumba. Esa noche no dormí, y aunque intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia, en lo más profundo de mi alma supe que algo se había movido. Algo que había estado enterrado por 30 años y que ya no quería seguir bajo tierra. Esa noche el sueño no llegó. El sonido de las palas golpeando la tierra seguía repitiéndose en mi cabeza como un eco sin fin. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de esos hombres y la pequeña caja que habían desenterrado. Pero lo que más me atormentaba era la voz de la niña. Usted también pertenece a esa tumba. A la mañana siguiente, apenas amaneció, decidí volver al cementerio. El aire estaba más frío y una neblina espesa cubría los caminos de grava. El guardia de la entrada, un hombre de bigote gris y mirada cansada, me observó con curiosidad. «Señora, el cementerio no abre hasta las 9. Solo quiero hacer una pregunta», le respondí. «¿Sobre quién?» «Sobre mi hija, Lucía Aguirre». El hombre buscó en un viejo cuaderno, pasando las páginas amarillentas. Frunció el ceño. «¿Año del entierro?» 1993. Pasaron unos segundos de silencio. «No hay ninguna Lucía Aguirre aquí». «Eso no puede ser», dije, sintiendo que la sangre me abandonaba el rostro. «He venido cada año, por 30 años. Esa tumba está en la tercera fila, junto al muro norte». El hombre negó con la cabeza. «No hay registro, señora. Tal vez se equivoque de cementerio». «No», grité. «Yo misma la vi bajar al ataúd. Yo estuve allí». El hombre me miró con compasión, pero su tono no cambió. «Si quiere, puedo revisar los archivos antiguos». Pero muchos se perdieron en el incendio del 2005. El mundo se me vino encima. No solo habían removido la tumba, habían borrado a mi hija de los registros. Caminé igual hacia la tercera fila, desoyendo al guardia. El lugar estaba revuelto, la tierra removida, las flores que había dejado la tarde anterior desaparecidas. Solo quedaba el hueco húmedo donde la lápida debía estar. Y al fondo, una piedra nueva con otro nombre tallado. María Aguirre. Mis manos temblaban. Me arrodillé y pasé los dedos sobre las letras, todavía frescas. El cincel había sido usado hace poco. 30 años de visitas, de oraciones, de lágrimas, y de pronto mi hija había sido reemplazada por una desconocida. Sentí una presencia detrás. Giré la cabeza. Ana estaba allí, de pie, con los pies descalzos y la misma ropa rota de la tarde anterior. «Te dije que no entraras», susurró. «¿Por qué? ¿Quién hizo esto?» La niña bajó la mirada. «Ellos». «¿Quiénes son ellos?» «Los que vienen de noche. Los que cambian los nombres». Su voz me heló la sangre. Se acercó, extendiendo su mano sucia y pequeña, y señaló la tumba. «Ella no se llama María». «Entonces, ¿quién está ahí?» «Una mujer que robó su lugar». La confusión me devoraba. No sabía si estaba hablando con una niña real o con una sombra salida de mis remordimientos. Pero había verdad en sus ojos, verdad y miedo. «Ana», le dije, «¿de dónde vienes?» «De aquí», respondió, con la mirada fija en las tumbas. «¿Vives en el cementerio?» Ella negó con un gesto lento. «No vivo». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté tocarla, pero dio un paso atrás. «No me busque de día, señora. Solo vengo cuando Lucía llora». Mis labios temblaron. «¿Lucía?» «Sí, ella me llama». «¿Dónde está?» Ana levantó la mirada hacia el muro del fondo, donde el sol no entra, donde nadie la visita. Aquel muro era el límite del cementerio, la parte más antigua, donde las tumbas estaban cubiertas de musgo y las cruces oxidadas caídas. Me acerqué con el corazón latiendo como tambor. El silencio allí era diferente, pesado, espeso. El aire tenía un olor extraño, como a humedad vieja y flores podridas. Entre las lápidas encontré algo que no debería estar allí, un ramo de flores frescas, las mismas margaritas blancas que yo había dejado en la tumba de Lucía el día anterior. Debajo, un pedazo de tela blanca manchada de barro. La levanté. Era parte del vestido que Lucía usó el día de su entierro, el mismo encaje que yo misma había cosido con mis manos. Mi cuerpo temblaba entero. Miré alrededor. Nadie. Solo Ana, de pie junto a una cruz torcida, observándome en silencio. «Te dije que no vinieras», repitió. «¿Qué significa esto, Ana?»
que Lucía no está donde tú crees. ¿Dónde está entonces? La niña dio media vuelta y se perdió entre la niebla, dejando su voz flotando en el aire. Búscala donde nadie mira. Regresé al portón y busqué al guardia, pero ya no estaba. La caseta estaba vacía y la taza de café sobre la mesa seguía humeando. Era como si se hubiera desvanecido. Sentí que el suelo me fallaba. A lo lejos, las campanas de la iglesia marcaron las 6. El viento sopló con fuerza y las hojas secas giraron a mi alrededor. En el suelo, junto a mis pies, apareció algo que no estaba antes. Una pequeña cruz de madera con mi nombre grabado, Susana Aguirre. Fecha de nacimiento, 1955. Fecha de fallecimiento, en blanco. Caí de rodillas, el corazón desbocado. No supe si gritar o llorar. Tomé la cruz con las manos y la apreté contra mi pecho. Y en ese instante, juré que encontraría la verdad, aunque me costara la vida, aunque me costara la cordura. Porque algo o alguien estaba intentando borrar no solo a mi hija, sino a mí también. Esa tarde juré no volver más al cementerio, pero las promesas son débiles cuando el corazón arde de incertidumbre. El alma de una madre no sabe rendirse, y la mía, después de 30 años, acababa de despertar. Durante todo el día, traté de convencerme de que lo ocurrido era producto de mi imaginación. La niña, los hombres, la tumba reemplazada, mi nombre grabado en una cruz. Quizá, pensé, la edad empieza a jugar con mi mente, pero en el fondo sabía que no era locura, era advertencia. Cuando el sol cayó, tomé una linterna, una pala y una vela. Me cubrí con un abrigo oscuro y salí sin avisar a nadie. El guardia del cementerio no estaba. Desde el día anterior no lo había vuelto a ver, así que salté la pequeña reja lateral y entré. El silencio era absoluto. Solo se oía el crujir de mis pasos sobre las hojas secas. Las lápidas brillaban débilmente bajo la luna. Me dirigí hacia la tumba donde antes descansaba mi hija. El aire allí olía distinto, más espeso, como si la tierra misma respirara. Encendí la vela y la coloqué sobre el hueco donde ahora decía María Aguirre. La cera empezó a derretirse lentamente. Me arrodillé, pasé la mano por la tierra y sentí algo duro bajo los dedos. Cavé con cuidado, apartando la tierra húmeda con las uñas. Entonces lo vi. Una muñeca vieja, con el vestido azul desteñido y los ojos de vidrio rotos. Era la muñeca de Lucía, la misma que sostenía el día que murió, la misma que yo misma puse dentro de su ataúd. El corazón se me detuvo por un instante. ¿Cómo había llegado ahí? Me temblaban las manos cuando la tomé. La tela estaba húmeda, pero olía a lavanda, igual que los cajones donde guardaba las cosas de mi hija. De pronto, el viento sopló con fuerza y la llama de la vela se apagó. Todo quedó oscuro. Y entonces lo escuché. Un susurro. Mi nombre. ¡Susana! Sentí el aire helado rozarme el cuello. Giré la linterna, iluminando a mi alrededor, pero no había nadie. Solo las sombras alargadas de los cipreses. El susurro volvió, más claro esta vez. «Mamá». El cuerpo se me paralizó. Reconocí esa voz. Era la de Lucía. «¿Lucía?», murmuré. «¿Eres tú?». No hubo respuesta, solo el sonido del viento. Pero cuando bajé la mirada, noté algo más en el hueco de la tierra. Un pequeño medallón de plata, cubierto de barro. Lo limpié con la manga del abrigo y casi se me escapó de las manos al ver lo que contenía. Dentro, una fotografía mía con Lucía, tomada el día de su cumpleaños número 8. El mismo medallón que desapareció con ella en el accidente. No pude contener el llanto. Caí de rodillas, abrazando la muñeca y el medallón contra mi pecho. El dolor, contenido durante tantos años, brotó como un río, y en medio de mi llanto escuché pasos detrás de mí, pasos suaves, casi flotantes. Giré. Ana estaba allí. Su rostro, pálido bajo la luz de la luna, tenía una expresión triste, casi maternal. «Te dije que no la buscaras», susurró. «¿Por qué? ¿Qué me estás ocultando?». Ana se acercó y la linterna iluminó su rostro. Sus ojos no eran del todo humanos. Eran de un color grisáceo, profundo, como el agua quieta de un pozo. «Porque ella no descansa», dijo. «¿Quién? ¿Lucía?» «Sí, no está en paz». «¿Por qué?» Ana bajó la cabeza.
Porque alguien la cambió de lugar. Mis labios temblaron. ¿Quién la cambió?, pregunté con desesperación. Los hombres que vinieron de noche, dijo. Ellos no roban tumbas por dinero. Roban recuerdos, borran nombres. Y Lucía tenía un nombre demasiado puro para dejarlo aquí. No entendí del todo sus palabras, pero el miedo se mezcló con la rabia. Me levanté. «Dime dónde está». Ana señaló hacia el muro del fondo, el mismo que había mencionado antes. «Donde el sol no entra, donde nadie la visita». Di unos pasos hacia allí, pero ella me detuvo. «No vayas sola. Si entras, no podrás salir igual. Prefiero eso a seguir viviendo sin saber la verdad». Ella me miró, y una lágrima le corrió por la mejilla. «Entonces, ve antes de que amanezca». Crucé entre las lápidas hasta llegar al muro viejo. El terreno estaba lleno de grietas y raíces, como si el tiempo lo hubiera olvidado. Allí, entre dos tumbas cubiertas de musgo, vi algo enterrado a medias, una tabla de madera, como una tapa de caja. Tenía grabada una cruz bordada con hilo rojo. La misma cruz que Lucía dibujaba en sus cuadernos cuando era niña, la misma que yo le bordé en su vestido favorito. Me arrodillé, con el corazón golpeándome el pecho. Intenté levantar la tapa, pero estaba clavada. Alguien la había sellado. Empujé con todas mis fuerzas, hasta que la madera cedió con un crujido. Dentro no había ataúd, solo un pedazo de papel doblado, húmedo por el tiempo. Lo abrí con cuidado. Decía, con letra infantil: «Mamá, no me busques más. Estoy donde tú también estarás algún día. No tengas miedo». Solté el papel. El aire se volvió más frío. Ana ya no estaba, y en su lugar, sobre la tierra, había una flor blanca recién cortada. Salí corriendo, sin mirar atrás. Las sombras parecían moverse, siguiéndome. El sonido de mis pasos se mezclaba con el susurro del viento, repitiendo una y otra vez mi nombre. Cuando llegué a la salida, el primer rayo del amanecer se filtraba entre los árboles. Afuera, la vida continuaba. Los pájaros cantaban, los autos pasaban, la ciudad despertaba. Pero yo sabía que algo había cambiado para siempre, porque bajo la tierra, en el lugar donde las madres van a llorar a sus hijas, había algo más que tumbas y recuerdos. Había un secreto que alguien había intentado enterrar junto con mi niña. Y yo, Susana Aguirre, no descansaría hasta desenterrarlo todo. Amanecí con los ojos hinchados y las manos entumecidas. No había dormido ni un minuto. Sobre la mesa estaban la muñeca de Lucía, el medallón y el papel con su letra, aquel que decía: «Mamá, no me busques más. Estoy donde tú también estarás algún día». Las palabras me daban vueltas en la cabeza. ¿Quién había escrito eso? ¿Mi hija? ¿Alguien imitando su letra? No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que seguir el rastro. Recordé al hombre que organizó el funeral de Lucía hace 30 años, don Mateo, dueño de la funeraria Eterna Luz. Un hombre reservado, de mirada triste y manos frías. No lo veía desde aquel día, y sin embargo, supe que debía empezar por él. La funeraria seguía en pie, en la misma esquina de siempre, aunque más vieja, con los letreros descoloridos y las ventanas cubiertas de polvo. Empujé la puerta y el sonido de una campanita resonó en el aire. Un olor a cera, formol y flores viejas me golpeó. Detrás del mostrador, un joven con bata blanca levantó la vista. «¿Puedo ayudarla, señora?» «Busco a don Mateo». «¿El fundador? Murió hace unos años. Yo soy su nieto, Julián». «¿Era usted una conocida suya?» «Digamos que tuvimos un asunto pendiente. Le conté que buscaba información sobre un entierro de 1993, el de una niña llamada Lucía Aguirre. El muchacho revisó en una vieja computadora, pero negó con la cabeza. No hay registros digitales tan antiguos, pero mi abuelo guardaba archivos físicos en el sótano. ¿Puedo verlos?», pregunté, sin dudar. «No se permite el acceso, señora. Por favor», supliqué. «Es mi hija». El joven dudó un momento, pero la desesperación en mi voz lo convenció. Tomó una linterna y me guió por un pasillo estrecho hasta una puerta de metal oxidada. La abrió con una llave vieja y bajamos una escalera húmeda y oscura. El sótano olía a madera podrida y polvo. En una estantería, cientos de carpetas cubiertas de telarañas esperaban el olvido. Buscamos durante casi una hora. Finalmente, Julián exclamó: «Aquí está, Lucía Aguirre, 1993.
Tomó la carpeta y me la entregó. Mis manos temblaban mientras la abría. Dentro había papeles amarillentos, el certificado de defunción, la orden de entierro y una hoja con la firma de mi esposo. Hasta ahí, todo parecía normal. Pero debajo había algo más. Una hoja con otro nombre. María Aguirre. Misma fecha, mismo número de ataúd. Esto no puede ser, murmuré. Debe de ser un error de duplicado, dijo Julián. No, lo interrumpí. Esa mujer está enterrada en el lugar de mi hija. Julián frunció el ceño. Espere un momento. Sacó una caja metálica de la estantería. Mi abuelo guardaba notas personales sobre los casos extraños. Abrió la caja y dentro había recortes de periódico, fotografías y un pequeño cuaderno con tapas de cuero. En una de las páginas, escrita con letra temblorosa, se leía: entierro duplicado, 2 cuerpos, una tumba. La madre no debe saberlo. Orden directa del cliente. La caja pequeña contenía el medallón. Sentí un mareo. ¿Qué cliente?, pregunté. No lo dice. Pero aquí hay un número de expediente municipal, respondió Julián. Lo anoté con manos trémulas. Gracias, hijo. Me ha ayudado más de lo que imagina. Él me tomó del brazo. Señora, tenga cuidado. Si mi abuelo escribió eso, es porque temía algo. ¿Temía a quién? Julián tragó saliva. A la familia que pagó por el entierro doble. Salí de la funeraria con el corazón desbocado. La lluvia comenzaba a caer, y las calles parecían más oscuras de lo normal. Caminé hasta la parada del autobús, pero cuando estaba por subir, noté algo en el asiento trasero. Una niña, sentada, mirando por la ventana, descalza, con trenzas. Era Ana. Me quedé paralizada. Ella giró la cabeza lentamente y me miró con esos ojos grises que parecían ver más allá del mundo. No dijo nada, solo levantó su mano y señaló hacia la calle. Seguí la dirección de su dedo. Allí, frente a una vieja casona, había un símbolo pintado en la puerta. Una cruz bordada con hilo rojo. El mismo símbolo que vi en la tapa de la caja donde encontré la carta de Lucía. Cuando volví la vista al autobús, Ana ya no estaba. El asiento estaba vacío, húmedo por la lluvia, y sobre él había una margarita blanca. La curiosidad pudo más que el miedo. Me acerqué a la casona. Era enorme, con las ventanas selladas y el techo cubierto de musgo. Un cartel oxidado en la entrada decía: propiedad confiscada, Ministerio de Salud. Empujé la verja y entré. El aire olía a moho y recuerdos muertos. El suelo crujía bajo mis pasos. Avancé por un pasillo lleno de cuadros viejos y polvo. En el fondo, una puerta entreabierta dejaba escapar una luz amarilla. Empujé suavemente. Era una especie de sala con estantes llenos de frascos, documentos y fotografías. En el centro, un escritorio cubierto de papeles y una grabadora encendida. Presioné el botón de play. Una voz masculina sonó, débil y temblorosa. Proyecto Aguirre. Segunda fase completada. El cuerpo de la niña fue trasladado exitosamente. La madre nunca debe saber. El intercambio fue autorizado por su propio esposo. Solté el aparato. Mi respiración se cortó. La voz seguía hablando, pero ya no podía escuchar. Solo una frase quedó grabada en mi mente. El intercambio fue autorizado por su propio esposo. Salí corriendo de la casa bajo la lluvia. El corazón me latía con fuerza. Los ojos me ardían. Mi esposo, el hombre con quien compartí media vida, había estado detrás de todo. Él había permitido que mi hija desapareciera, que su cuerpo fuera cambiado, que su nombre se borrara. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Al volver a casa, encendí una vela frente al retrato de Lucía y le hablé en voz baja. Hija, si todavía me escuchas, juro que descubriré lo que hicieron contigo. Y cuando lo haga, nadie, ni siquiera tu padre, podrá esconderse de lo que viene. Regresé a casa empapada, con la mente ardiendo y el alma hecha trizas. Encendí todas las luces del salón, como si la claridad pudiera protegerme de la oscuridad que acababa de descubrir. Las paredes parecían respirar, y el reloj marcaba las 3 de la madrugada con un sonido metálico que me atravesó el pecho. Sobre la mesa, extendí los papeles, el medallón y la nota. Todo apuntaba a una verdad imposible. Mi esposo había autorizado el intercambio del cuerpo de nuestra hija. ¿Pero por qué?
¿Qué clase de padre haría algo así? Mientras el viento golpeaba las ventanas, escuché la puerta del pasillo abrirse lentamente. Era él, Ernesto, mi esposo. Su silueta apareció entre las sombras, envejecida, pero firme, como si no le pesaran los años ni los secretos. «¿Qué haces despierta a estas horas?», preguntó con voz seca. «Podría preguntarte lo mismo», respondí, sin mirarlo. «Te oí moverte. Pensé que habías tenido otra pesadilla». Tomé el medallón y lo dejé caer sobre la mesa. El sonido del metal retumbó en la habitación. «¿Te resulta familiar?». Ernesto lo observó, y por un segundo la máscara de calma se quebró. «¿Dónde lo encontraste?». «En la tumba de nuestra hija», dije, conteniendo las lágrimas. «En la que ya no es su tumba. Su rostro perdió el color». «Susana, no sabes lo que estás diciendo». «Sí lo sé», lo interrumpí. «Sé que alguien cambió su cuerpo, sé que borraron su nombre, y sé que tú lo permitiste». Ernesto se llevó una mano a la frente, respirando hondo. «¿No entiendes? Entonces hazme entender», grité. 30 años, Ernesto. 30 años visitando una tumba vacía. ¿Quién estaba allí, si no era nuestra hija? ¿Qué hiciste con ella? Él guardó silencio. Sus ojos, cansados, parecían mirar más allá de mí, como si hablara con fantasmas. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Ernesto se sentó frente a mí. Sus manos temblaban. «Fue un error», dijo al fin, con la voz quebrada. «Todo empezó la noche del accidente. El auto cayó al río, ¿recuerdas? Cuando lo sacaron, nos dijeron que Lucía no sobrevivió. Pero no era cierto. El mundo se detuvo». «¿Qué estás diciendo?». «Lucía seguía viva», continuó. «Apenas respiraba, pero tenía pulso. La llevaron a un hospital en otra ciudad, y los médicos hablaron de un programa experimental. Dijeron que podían salvarla, pero que el precio sería alto». «¿Qué precio?», susurré. «Su identidad. Debía morir oficialmente para ser parte del proyecto. Me juraron que tendría una nueva vida, sin recuerdos, sin pasado. Y yo acepté». Las lágrimas me quemaron los ojos. «¿La entregaste? ¿Entregaste a nuestra hija a unos desconocidos?». «Lo hice para salvarla», dijo, pero su voz sonó más a excusa que a verdad. Tenía miedo de perderla. No soportaba verte destruida. Lo abofeteé con todas mis fuerzas. El golpe resonó seco. «No tenías derecho. Era mi hija también. La tuya, la mía, la de ambos», susurró. «Pero ellos no eran personas comunes. Ese símbolo, el de la Cruz Roja, pertenecía a una organización que trabaja con cuerpos, con almas. No sé cómo explicarlo». «Explícalo», le exigí. Ernesto bajó la mirada. Después del intercambio, me hicieron firmar documentos. Prometí no hablar nunca. Si lo hacía... ¿Qué? Si lo hacía, tú morirías. El silencio que siguió fue insoportable. Mis lágrimas ya no eran de dolor, sino de furia. «Y por eso preferiste callar 30 años», dije con amargura. «Me dejaste llorar frente a una tumba vacía, mientras ellos se reían de mí». Ernesto me miró con desesperación. «Lucía está viva, Susana». «¿Qué? No sé dónde, pero lo está. El hombre de la funeraria me lo confirmó antes de morir. La niña que viste, Ana. ¿Qué pasa con ella? Es parte del mismo experimento». Sentí que el aire me faltaba, el rostro de Ana, su voz, sus ojos grises. Todo cobró sentido. No era una niña cualquiera. Era el reflejo de algo que Lucía dejó atrás. Una sombra, un eco. «Ernesto, dime la verdad. Lucía fue separada en dos. Su cuerpo siguió en un lugar, su alma en otro. Ellos creían que podían curar la muerte dividiendo la esencia de una persona. Pero algo salió mal. Me llevé las manos a la boca. Por eso Ana me dijo que no vive». «Sí, porque una parte de Lucía sigue atrapada». Ernesto se levantó y me entregó un sobre arrugado. Dentro había una foto borrosa de una joven con trenzas en un jardín. Su rostro era el de Lucía, solo que más joven, inmortal. «La tomaron hace 5 años», dijo él, «en un lugar llamado Hacienda San Martín, al norte. Si vas, la encontrarás». «¿Y tú?». «No puedo», susurró. «Ya me marcaron».
Entonces lo vi. En su muñeca, bajo la manga, tenía grabado el mismo símbolo, una cruz roja cosida a la piel. Esa noche, mientras él dormía en el sillón, empaqué mis cosas, la foto, el medallón y la nota. Dejé una carta sobre la mesa. No me importa si tengo que cruzar el infierno. Si Lucía sigue en este mundo, la traeré de vuelta. Y si no, haré que los que jugaron con su alma paguen por ello. Salí de casa antes del amanecer. El cielo estaba teñido de gris, y una neblina espesa cubría la calle. Caminé sin mirar atrás, y mientras el viento soplaba, juré en silencio. Lucía, hija mía, espérame, ya voy. El viaje al norte fue largo y silencioso. El paisaje se volvía más árido conforme el autobús se alejaba de la ciudad. El cielo, gris como una sábana vieja, parecía observarme con indiferencia. Tenía la foto de Lucía apretada entre mis manos. Su sonrisa, tan parecida a la de antes, me daba fuerza, pero también miedo. Miedo de que al final del camino descubriera algo peor que la muerte. Pasé 2 días viajando hasta llegar al pueblo de San Martín del Valle. Era un lugar detenido en el tiempo, casas bajas, calles de tierra y un silencio que pesaba más que el calor. En la única tienda del pueblo pregunté por la hacienda, y el tendero me miró como si hubiera dicho una maldición. ¿La hacienda San Martín?, repitió, bajando la voz. Eso está abandonado hace décadas. Nadie va allí. ¿Por qué?, pregunté. Porque dicen que los que entran no salen igual. No respondí. Compré una linterna, agua, un poco de pan, y seguí el camino que él me señaló, flanqueado por álamos secos y muros cubiertos de hiedra. Cuando el sol empezó a ocultarse, la vi. Una construcción inmensa, de muros descascarados, con las ventanas rotas y una torre en ruinas que parecía vigilarlo todo. Sobre el portón, aún visible entre el polvo, un emblema tallado, una cruz bordada con hilo rojo. Entré empujando el portón, que chirrió como si se quejara. El aire olía a humedad y hierro oxidado. Dentro, las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, documentos médicos, recortes de periódicos amarillentos. En uno de ellos, un titular me heló la sangre. Proyecto Vida Eterna. Médicos afirman haber detenido el envejecimiento celular. Reconocí un nombre entre los firmantes: Ernesto Aguirre. Mi esposo, el traidor. Las lágrimas me nublaron la vista. Seguí caminando entre las habitaciones vacías. En cada una había camillas oxidadas, jeringas, tubos conectados a máquinas silenciosas, y, en el suelo, juguetes antiguos, muñecas, pelotas, cuadernos, niños. Había habido niños allí. En una de las paredes, escrita con tiza blanca, una frase repetida una y otra vez. «No nos dejes aquí, mamá». Avancé hasta el fondo del pasillo. Una puerta metálica con un letrero colgante decía «Sala de conservación». Empujé y entré. El aire era más frío. El zumbido de una vieja lámpara parpadeante llenaba el silencio. Había una fila de cápsulas de cristal cubiertas por polvo. Dentro de una de ellas, un cuerpo, pequeño, con un vestido blanco. Me acerqué temblando. La linterna iluminó el rostro. No era Lucía, pero se parecía, tanto que sentí que el alma se me desprendía del cuerpo, el cabello, las facciones. Era como si la hubieran copiado, un clon, un intento fallido de imitarla. Sobre la cápsula había una placa metálica. Sujeto A02, Lucía Aguirre, fase experimental incompleta. Me llevé las manos al rostro y grité. El eco resonó por todo el edificio. Un sonido de pasos respondió desde el pasillo. Apagué la linterna y me escondí tras una mesa. Los pasos se acercaban, lentos, pesados. Una luz oscilante iluminó la entrada. Una voz de hombre murmuró: «Sabía que vendrías, Susana». Reconocí la voz al instante. Ernesto. Él avanzó, con el rostro demacrado, las ojeras profundas y una expresión que mezclaba culpa y locura. «No debiste venir aquí», dijo. «Me mentiste toda la vida», grité. «Dijiste que la habías salvado». Y lo hice, pero no como imaginabas. «¿Qué le hiciste, Ernesto? ¿Qué hiciste con nuestra hija?» Ernesto miró las cápsulas. No podía perderla. Ellos me prometieron que podría duplicar su esencia. ¿Duplicar? Sí. Una Lucía viva, otra eterna. Una para este mundo, otra para el siguiente.
Eso es monstruoso. Era la única forma, susurró. Pero fallamos. La Lucía viva escapó. La eterna quedó atrapada aquí. Mis piernas flaquearon. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? Él me entregó una carpeta arrugada. Dentro había una dirección y una foto de una mujer adulta con la misma mirada dulce de mi niña. Se llama Laura ahora, dijo. Vive bajo otro nombre, pero ya no recuerda nada de ti. Una ráfaga de viento apagó la lámpara, y en la oscuridad escuchamos un susurro. «Papá». Ernesto se giró. La voz venía de la cápsula. La figura dentro del cristal movió un dedo. Sus ojos se abrieron lentamente. «Mamá», grité. Ernesto corrió hacia ella, pero antes de tocar el vidrio, éste se quebró con un estruendo. Un líquido espeso se derramó por el suelo. El cuerpo dentro comenzó a disolverse, como si se fundiera con el aire. «¡No!», rugió Ernesto. No era así como debía terminar. La figura extendió una mano transparente hacia mí. Su voz era un suspiro. «Gracias por venir, mamá. Ya no me duele». Y desapareció. Ernesto cayó de rodillas. Yo me acerqué temblando. La cruz roja que llevaba en la muñeca comenzó a arderle. Él gritó, mientras el símbolo se consumía, dejando una marca oscura en su piel. «¡Nos castigaron!», exclamó. «No debimos jugar con la vida». Lo arrastré fuera, bajo la lluvia. La hacienda ardía detrás de nosotros, como si el fuego hubiera esperado 30 años para cobrar su deuda. Cuando llegamos al camino, Ernesto se desplomó. Su respiración era débil. «Susana», murmuró, «dile a Lucía que la amé, aunque la perdí». Sus ojos se apagaron. La cruz roja en su muñeca se desvaneció por completo. Me quedé sola, de rodillas, con la foto de Laura en las manos. El fuego iluminaba el horizonte, y supe que no había terminado, porque si mi hija seguía viva, aunque sin memoria, yo la haría recordar. Esa noche, mientras caminaba bajo la tormenta, volví a escuchar la voz de Ana. «Ya la liberaste, señora», susurró. «¿Y tú?», pregunté. La niña sonrió, triste. «Yo soy lo que quedó de ella, pero ahora puedo descansar», y se desvaneció entre la lluvia. El amanecer me encontró caminando sin rumbo, con el cuerpo empapado y el corazón destrozado. La hacienda ardía a mis espaldas, sus paredes colapsaban en silencio, y con cada crujido del fuego sentía que se quemaba también una parte de mí. El olor a madera y ceniza se mezclaba con la lluvia, creando una atmósfera irreal, como si el mundo se deshiciera junto con mis recuerdos. En mis manos temblorosas sostenía la carpeta que Ernesto me había entregado antes de morir. Dentro, además de la foto, había una dirección escrita a mano: Clínica Santa Lucía, Ciudad de Lerma. Y una frase, tachada y casi ilegible: Proyecto Vida Eterna. Caso 02. Sujeta L.A. Laura Aguirre, pensé, pronunciando en voz alta el nombre que ahora reemplazaba al de mi hija. Lucía había muerto para el mundo, pero Laura vivía. Era hora de encontrarla, aunque tuviera que enfrentarme a todos los fantasmas del pasado. El viaje a Lerma fue un tormento. El autobús avanzaba lento entre los caminos inundados. Cada gota de lluvia que golpeaba el vidrio sonaba como un latido, recordándome que seguía viva por una razón: ver los ojos de mi hija una vez más. Llegué al anochecer. La ciudad era pequeña, de calles empedradas y faroles antiguos. Pregunté por la clínica y una mujer mayor, con delantal blanco, me señaló el camino. «Queda al final de la colina. Pero ya no es una clínica», me dijo, bajando la voz. «¿Cómo que no? Ahora es un centro de investigación privada. Nadie entra allí». La desconfianza en su mirada me confirmó que seguía el camino correcto. Esperé a que oscureciera por completo, y subí la colina bajo la llovizna. La antigua clínica era un edificio gris, rodeado de alambrados y cámaras. En el portón, un cartel metálico decía: Fundación Renacer, Investigación Genética y Memoria Celular. Las letras se parecían demasiado a las que había visto en los documentos de la Hacienda San Martín. Sabía que estaba en el lugar correcto. Sabía también que no me dejarían entrar. Así que esperé. A medianoche, una furgoneta blanca se detuvo frente al portón. Un guardia bajó para abrir, y por un instante las luces internas iluminaron a los pasajeros. Y allí, entre ellos, la vi. Lucía, o mejor dicho,
Laura. Tenía el mismo cabello castaño, la misma inclinación de cabeza al hablar, pero sus ojos ya no eran los de antes. Había algo frío, distante, como si el alma que los habitaba no reconociera el mundo. Iba vestida con un uniforme gris y un brazalete con un código. Me cubrí el rostro con la bufanda para no ser reconocida y observé cómo la furgoneta desaparecía tras el portón. Mi corazón latía con una mezcla de alegría y espanto. Era ella. Mi hija estaba viva y prisionera. Durante 3 días vigilé el lugar desde una colina cercana. Anoté los horarios, los movimientos, los cambios de guardia. Parecía más un laboratorio que una clínica. Hombres con batas blancas entraban y salían, cargando cajas metálicas y equipos. De noche, luces azules parpadeaban en el piso superior. Dormía poco, comía apenas pan y agua, pero mi mente no se detenía. Cada amanecer me acercaba más al momento de actuar. Tenía que entrar. Tenía que verla de cerca, aunque fuera por última vez. El 4.º día, cuando la furgoneta volvió a salir, aproveché. Corrí hacia el muro trasero, cubierto de enredaderas, y encontré una rendija en la malla. Me raspé las manos, me golpeé las rodillas, pero logré entrar. El silencio dentro era sepulcral. Solo se oía el zumbido constante de las máquinas. Avancé por los pasillos oscuros hasta encontrar una sala iluminada por luces frías. En el centro, una cápsula de vidrio similar a las de la hacienda. Y dentro, una mujer dormía. Era Laura. Apreté una mano contra el vidrio. Lucía, susurré. Sus ojos se abrieron lentamente. Por un instante creí que me había reconocido, pero su mirada fue vacía, confusa. ¿Quién eres?, preguntó con voz débil. Soy tu madre, mi amor. Soy yo, Susana. Ella frunció el ceño, como si tratara de recordar. No tengo madre, dijo al fin. Solo doctores. Mi corazón se quebró. No, tú tienes una madre. Yo te traje al mundo. Yo te vi nacer. Ella apartó la mirada, como si esas palabras le dolieran. Dicen que mi madre murió. Entonces lo comprendí. Le habían borrado la memoria. Habían vaciado su mente y llenado su cuerpo con la versión que ellos quisieron. La habían convertido en un experimento, un alma dividida, un cuerpo renacido, sin pasado. La puerta se abrió de golpe. Un hombre alto, con bata blanca y expresión de hierro, entró. ¿Quién demonios es usted?, rugió. Intenté correr, pero 2 guardias me sujetaron por los brazos. Suéltenme, ella es mi hija. El hombre se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Su hija? Eso es imposible. Mírala, grité. Tiene mi sangre, mi rostro, mi vida. El hombre me observó con calma inquietante. Nombre, ordenó. Susana Aguirre. Su rostro cambió. Me miró como si hubiera pronunciado una maldición. Así que usted es la madre del caso 0. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que su hija fue el primer intento exitoso del proyecto Vida Eterna. Pero usted era la variable incontrolable. ¿Variable? Su vínculo emocional interfería en el experimento. La energía entre madre e hija era demasiado fuerte. No somos energía, somos seres humanos, grité. Él sonrió con frialdad. Precisamente por eso fracasaron los ensayos posteriores. El amor es un error biológico. El sonido de una alarma interrumpió la conversación. Las luces parpadearon. Los guardias me soltaron un momento. No lo pensé. Corrí hacia la cápsula y golpeé el vidrio. Lucía, despierta. Eres mi hija. Lucía Aguirre, recuérdalo. Ella tembló. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lucía, murmuró. Sí, mi amor, sí. Eres tú. Pero ellos dijeron que yo... Te mintieron, interrumpí. Todo fue una mentira. El cristal se agrietó. Una luz blanca comenzó a brotar desde el interior. El hombre gritó órdenes. Los guardias retrocedieron. Y en medio del caos, Laura, mi hija, rompió la cápsula con una fuerza sobrehumana. El aire se llenó de un zumbido eléctrico. Ella se incorporó, jadeando, temblando. Sus ojos se tornaron del mismo gris que los de Ana. Su voz resonó suave, pero poderosa. Yo no soy Lucía ni Laura. Soy ambas. Entonces, ¿me recuerdas? Ella asintió. Siempre te recordé, pero no podía hablarte. El edificio comenzó a temblar. Las máquinas se encendieron solas.
Las luces parpadeaban como relámpagos. El hombre de la bata gritaba órdenes, pero todo se salió de control. Lucía se acercó a él y lo miró fijamente. «Tú me quitaste el alma». «Yo te di la vida», respondió él. «No, me diste condena». Extendió una mano y una corriente invisible lo arrojó contra la pared. El impacto fue brutal. El cuerpo cayó sin vida. Los guardias huyeron despavoridos. Yo corrí hacia ella. La abracé con fuerza, temiendo que se desvaneciera otra vez. Su cuerpo estaba frío, pero real. Su respiración era débil. «Hija, vámonos. Ya nada te ata a este lugar». Ella me miró con tristeza. «No puedo, mamá». «¿Por qué?» «Porque parte de mí sigue aquí. Si me voy, todo esto se repetirá». Las paredes temblaron. Un fuego empezó a propagarse por las salas. Lucía sonrió débilmente. «No llores. Ya puedo sentir paz». «No, no digas eso. Vamos juntas». Ella acarició mi rostro. «Gracias por buscarme. Gracias por no rendirte». Un resplandor blanco envolvió la sala. Sentí un calor profundo, una mezcla de tristeza y amor que me atravesó el alma. Cuando abrí los ojos, el edificio estaba en ruinas. Lucía había desaparecido. Horas después, los bomberos y la policía rodeaban el lugar. Dijeron que todo fue un accidente eléctrico, pero yo sabía la verdad. Entre los escombros encontré el medallón. Dentro, una nueva foto. Lucía y yo, abrazadas, sonriendo. Una imagen que jamás existió. Hasta ese momento. Me arrodillé entre las cenizas y lloré. No de dolor, sino de alivio. Mi hija, de alguna manera, me había devuelto un pedazo de ella. Un último adiós, un cierre. Y mientras el sol nacía sobre las ruinas de la Fundación Renacer, supe que la promesa que le hice aquella noche, «No descansaré hasta encontrarte», se había cumplido. Lucía no estaba viva en este mundo, pero tampoco muerta. Estaba libre. Caminé colina abajo, con el medallón sobre el pecho, escuchando una voz que el viento parecía traerme desde lejos. «Te veré, mamá, cuando las flores vuelvan a crecer». Y por primera vez en 30 años sonreí. Han pasado 3 años desde aquella noche en la Fundación Renacer. A veces, cuando despierto antes del amanecer, el silencio del mundo me recuerda el eco de su voz. «Te veré, mamá, cuando las flores vuelvan a crecer». Y entonces entiendo que algunas despedidas no terminan con la muerte, sino que se transforman en semilla. Desde que todo ocurrió, he cambiado de ciudad. Vivo en una pequeña casa en el campo, lejos del ruido y las sombras del pasado. Los vecinos creen que soy una viuda tranquila que pasa las tardes bordando o regando su jardín. Nadie imagina la historia que me trajo hasta aquí, ni el peso que todavía llevo en el pecho. El jardín, ese pequeño espacio detrás de mi casa, se ha convertido en mi refugio. Allí planté margaritas, girasoles y lirios blancos, las flores favoritas de Lucía. Cada mañana, mientras las riego, hablo con ella. Le cuento lo que he soñado, lo que me duele y lo que todavía me hace sonreír. A veces, juro que el viento me responde. La primera primavera que pasé aquí fue la más dura. Cada pétalo que nacía me recordaba lo que había perdido. No podía evitar pensar en Ernesto, en su locura disfrazada de amor, en la traición que destruyó a nuestra familia, y sin embargo, en mis noches de soledad, me descubrí perdonándolo. Sí, lo perdoné, no por él, sino por mí, porque comprendí que el odio es una cárcel más profunda que cualquier laboratorio. Ernesto no actuó por maldad, sino por miedo. El miedo a perder lo que más amaba lo llevó a perderlo todo, y en ese reflejo vi también mis propias culpas, mi silencio, mis ausencias, mi fe ciega en que el amor bastaba para proteger a los nuestros. El amor, lo aprendí demasiado tarde, no siempre salva, pero sí redime cuando se mantiene puro, incluso después de la tragedia. Una tarde de otoño, mientras recogía las hojas secas del jardín, encontré algo enterrado junto a las raíces de un rosal. Era una pequeña caja de madera, vieja, cubierta de tierra. La abrí con cuidado y dentro había una nota doblada. La caligrafía era inconfundible, la de Lucía. «Mamá, si algún día encuentras esto, significa que finalmente aprendiste a mirar hacia abajo, donde la vida comienza de nuevo. No llores más. No me busques en las tumbas ni en los retratos. Estoy en cada cosa viva que crece a tu alrededor.
Y cuando vuelvas a sonreír sin culpa, sabrás que estoy contigo. Las lágrimas me nublaron la vista. Caí de rodillas sobre la tierra y lloré, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en décadas, entendí lo que mi hija había querido decir aquella última vez. Cuando las flores vuelvan a crecer. Era eso, la vida, el renacer. Desde ese día, juré vivir no para recordarla con dolor, sino para honrarla con amor. Poco a poco, los años comenzaron a suavizar el peso de los recuerdos. Mis manos, marcadas por el tiempo, siguen bordando. Pero ya no coso vestidos ni manteles, sino pañuelos con frases que me recuerdan que sigo viva. Uno de ellos dice: el amor no muere, solo cambia de forma. Otro, el que guardo bajo la almohada, tiene bordada una cruz roja, como las que marcaron nuestra historia. No como símbolo de dolor, sino de aprendizaje. Cada hilo que atraviesa la tela es una oración silenciosa, una manera de decirle al universo que lo perdono, que lo entiendo, que ya no guardo rencor. A veces, los vecinos pasan por mi jardín y me dicen que nunca vieron flores crecer tan rápido. Yo sonrío y no respondo. No sabrían cómo explicarles que no soy yo quien las cuida, sino ella, que cada amanecer siento su presencia como una brisa tibia que me acaricia el cabello, que cuando el sol cae, una sombra pequeña se sienta junto a mí y escucho una risa lejana, la misma de mi niña de 8 años. Hace unas semanas recibí una carta sin remitente. El sobre estaba sellado con cera roja. Dentro, solo una fotografía. Una joven de pie frente a un campo de lirios blancos. Tenía mi mirada, mi sonrisa, y en su cuello, el medallón que yo había perdido entre las ruinas de la Fundación Renacer. Detrás de la foto, una frase: gracias por dejarme ir, mamá. Ahora soy libre. No supe si fue un milagro o una broma del destino. No sé si alguien la encontró, si renació de verdad, o si aquella imagen era solo un consuelo de los que ya no pertenecen a este mundo. Lo único que sé es que, desde entonces, duermo en paz, porque ya no necesito pruebas, no necesito verla, tocarla, ni siquiera oír su voz. Su presencia está en todas partes, en el perfume de las flores, en el canto de los pájaros, en el silencio de las noches en calma. Mi hija está viva donde el amor no muere. Hoy tengo 68 años. Camino lento, pero firme. Cada paso que doy me recuerda los kilómetros que recorrí para entender que la vida no se trata de lo que perdemos, sino de lo que aprendemos a soltar. Hay días en que mi cuerpo me duele, pero ya no me quejo. Cada cicatriz, cada arruga, es una historia escrita por la mano de Dios, y entre todas ellas hay una línea invisible que me une a Lucía. A veces, cuando el sol cae detrás de las montañas, cierro los ojos y escucho su voz. Ya no llora, ya no suplica, solo me dice: te lo dije, mamá. Las flores volvieron a crecer. Esta noche, el cielo está despejado, la luna brilla sobre el jardín, y el aroma de las flores llena el aire. Me siento en el viejo banco de madera, el mismo donde ella jugaba de niña, y abro el cuaderno donde escribo desde hace meses. No sé si algún día alguien leerá estas páginas, pero las escribo igual, como quien deja migas de pan para que otros encuentren el camino. Escribo porque quiero que el mundo recuerde que el amor de una madre no conoce fronteras, ni siquiera las de la muerte. Escribo porque hay mujeres, en algún rincón, que lloran a sus hijos perdidos sin saber que ellos siguen vivos en cada acto de bondad, en cada flor que florece, en cada sonrisa que regalan a los demás. Y escribo porque quiero dejar constancia de que perdonar no significa olvidar, sino liberarse. Lucía me enseñó que la memoria no está en las tumbas, sino en los gestos, en la ternura, en la fe que se niega a morir. Cuando el reloj marca la medianoche, una brisa recorre el jardín. Las margaritas se inclinan suavemente, como si saludaran, y yo sonrío, porque sé que está aquí. No la veo, pero la siento. Una energía cálida me envuelve y oigo un susurro apenas audible. Descansa, mamá. Ya lo hiciste bien. Cierro los ojos. Una lágrima silenciosa resbala por mi mejilla, pero esta vez no es de tristeza. Es gratitud. Gratitud por haberla tenido, por haberla buscado, por haberla encontrado en lo más profundo de la pérdida.
gratitud por entender que la muerte solo separa cuerpos, no almas. El viento sopla una última vez, y el medallón que llevo colgado sobre el pecho brilla bajo la luna. Dentro ya no hay foto, solo una pequeña semilla blanca. La planto bajo el rosal, junto a la carta que ella me dejó. Y mientras cubro la tierra, murmuro: hasta pronto, hija mía. Mañana, cuando el sol vuelva a salir, las flores de mi jardín abrirán otra vez sus pétalos. Y yo también, porque aunque el cuerpo envejezca y los recuerdos duelan, siempre hay algo dentro que renace cuando se ama sin medida. Y si tú, que estás viendo o escuchando esta historia, has perdido a alguien, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. No están lejos. Siguen aquí, mirándote, acompañándote en silencio. El amor no termina en la tumba. El amor continúa en ti. Así que no apagues la luz de tu alma por el dolor. Deja que florezca, como yo dejé florecer la mía, porque tarde o temprano, las flores siempre vuelven a crecer. Pero antes de despedirme, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso me ayuda a seguir compartiendo estas historias que tocan el corazón. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, qué te pareció esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar. Yo soy Susana Aguirre y esta fue mi historia. Una historia de amor, pérdida y redención. Una historia que me enseñó que la vida no termina con la muerte, sino cuando dejamos de amar. Y mientras la cámara se aleja lentamente del jardín iluminado por la luna, una sola margarita florece en primer plano, y una voz en el viento susurra suavemente: mamá, ya puedes descansar. Las flores han vuelto a crecer.